Bueno, estamos comenzando con esta segunda parte de lo que es la enseñanza en el grupo de oración. Eh, Estuvimos hablando el programa pasado de algo bueno, que muchas veces nos preocupa a quienes estamos en formación. Yo digo estamos y lo digo con total humildad, ¿no? Pero me considero que formo parte de los que tratan de formar a personas, a hermanos iniciados en la fe, y nos preocupa siempre el tema de la ignorancia, ¿no? Cómo se desconoce las cuestiones básicas de la fe y cómo eso afecta, bueno, de mala manera eh, a la iglesia, porque caemos en cosas, en costumbres, eh, en prácticas que son contrarias a la fe, contrarios a los valores del Evangelio, contrarios a la doctrina de la Iglesia, creyendo que forman parte de nuestra fe. Por ejemplo, todo este paquete eh, actual y de moda de lo que es oriental, que tiene que ver o está relacionado con la New Age, nueva era, que se ha colado en los grupos de oración, no en todos lados, pero lo vemos, ¿no? Gente que va al grupo de oración, que va a la misa, pero que hace Reiki, que va al grupo de oración, va a la misa y practica yoga, o está en algún tipo de meditación trascendental, o está mezclado con constelaciones familiares. Esto lo vemos en movimientos de la iglesia. Hay un movimiento jesuita muy conocido, una página oficial que imparte cursos de constelaciones familiares, biodescodificación, etcétera. Sabemos todos que no tiene nada que ver con nuestra fe. O sea, la meditación cristiana no tiene nada que ver con la meditación oriental, hinduista, budista, que no forma parte de lo que es el tipo de meditación o de contemplación cristiana. Una separada de Dios, en donde el centro soy yo, en donde el centro está en mi cabecita, en apartarme de todo, y la otra meditación, que es la verdadera, o sea, me hace meditar en los misterios de nuestra fe, en donde el centro es Cristo, en donde el centro es todo el misterio de la salvación, y donde yo estoy meditando y contemplando, ese misterio. Bueno, todo esto como preámbulo para poder introducirnos en el tema de hoy, que el tema de hoy es los 4 elementos de la formación cristiana. Seguimos avanzando en esto que es la enseñanza en los grupos de oración y que es tan necesario profundizar y conocer. Dijimos que tenías 4 aspectos, o que íbamos al menos a profundizar 4 aspectos. Uno, que es el Evangelio; el segundo aspecto, que es las enseñanzas prácticas; tercer aspecto, la atención personal; y el cuarto aspecto, la comunidad cristiana. Todo esto siempre destaco y aclaro que no es una idea mía, que no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo novedoso que quiero contarles. Esto es un material oficial de formación de la Renovación Carismática Católica, material de formación que está ahí para todos en PDF, y que bueno, yo no comparto, no lo puedo compartir porque no es mío, pero está ahí en la web. Buscan RCC España, material de formación, y se van a encontrar con una página oficial de la iglesia donde está todo este material. Yo lo bajo, lo tomo, lo extraigo, y lo que hago hoy, por ejemplo, es leerlo. Lo leemos y lo discernimos. Otras veces lo resumo, lo hago un poquito más pequeño, pero como hoy no tiene tantas páginas, me parece importante, como hicimos el programa pasado, leerlo y compartirlo con ustedes. Vamos a meternos de lleno hoy. Primer aspecto, primer elemento de la formación cristiana, el Evangelio. Dice lo siguiente: al comienzo del proceso es necesario entender muy bien la buena nueva, el Evangelio. O sea, la buena nueva es la noticia, el mensaje, lo que Dios nos reveló por intermedio de su Hijo. Esta buena noticia. Dice, al principio, cuando hay una persona iniciada,
una persona que viene a formar parte del grupo de oración, dice, lo importante es entender bien el Evangelio. El mensaje cristiano, dice, básico de arrepentimiento de los pecados y reconciliación con Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesús, debe estar en el núcleo de toda formación cristiana. Pero no basta entenderlo, hay que ir más allá, comprometer la propia vida por Cristo, decidir formar parte del pueblo de Dios y recibir el poder del Espíritu Santo siendo bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Hago un alto aquí porque va a seguir. A ver, esto es un poco el querigma y el mensaje de la salvación. O sea, cuando Jesús manda ya en Mateo 28:19, que manda a la gran comisión, o sea, a los apóstoles, a la iglesia, los manda y les dice, vayan pues a todas las naciones y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar, a cumplir, a respetar todo lo que yo les he enseñado. En ese envío, los apóstoles, la iglesia misionera, sale a comunicar esto. El arrepentimiento de los pecados, la reconciliación con Dios, todo esto que sucede por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús es el centro, debe ser el centro de nuestro anuncio, de nuestra predicación. La cruz, sus llagas, su sangre, Señor hecho hombre que viene a redimirnos. Bueno, eso debe ser el centro de la formación cristiana. Pero dice, no basta con una cuestión intelectual. O sea, no sirve solo formarme intelectualmente. Sí, yo vi todo esto que estás dando, Franco, entré a esa página que vos decís, la encontré, bajé los 50 PDF y ya los leí, los estudié todo de memoria. Bueno, dice, no basta solo con eso. O sea, hay que querer formar parte, ser parte del pueblo de Dios, para poder recién ahí ser bautizado en el nombre de la Santísima Trinidad y recibir ese poder del Espíritu Santo, el poder de lo alto, que va a hacer que yo sea testigo en el mundo, testigo del Evangelio. Y sigue, dice, pero no basta tampoco con entender la buena nueva, o sea, no basta con entender el Evangelio. O sea, esto ha de ser de una manera apropiada, no basta entender lo que significa arrepentirse. Hay que dar ese paso de arrepentirse. O sea, no es solo, entiendo que me tengo que arrepentir, pero no me arrepiento. No, entiendo que me tengo que arrepentir, baja eso a mi corazón y mi corazón se arrepiente de los muchos pecados que tiene y trabaja en lo que significa el sacramento de la reconciliación. Que no es solo arrepentirse, está el examen de conciencia, el dolor de los pecados, etcétera, etcétera. Lo que ya conocemos todos. Dice, hay que comprender la propia vida por Cristo, decidir formar parte del pueblo de Dios y recibir el poder del Espíritu Santo. Lo que veníamos hablando. Dice, a veces recomendamos a los hermanos que lean ciertos libros o tenemos una charla y parece que damos por supuesto que todos han aprendido de memoria las cosas que les hemos presentado, pero en la mayoría de los casos es necesario que ayudemos a los hermanos dialogando con ellos sobre los pasos que hay que dar en aquellas cosas de las que les hemos hablado. Es importante predicar el mensaje, pero no basta. O sea, tenemos que ayudarles a actuar de acuerdo con el dinamismo, ya encarnarlo en nuestras propias vidas, en sus vidas. A ver, esto lo veníamos diciendo. Ya me pierdo porque son tantos los contenidos que vengo desarrollando que no me acuerdo si lo dije en el programa Quiero Ser Santo o si lo dije en el seminario de crecimiento en el espíritu, pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que venimos diciendo siempre? O sea, ser cristiano no es un título, no es una libreta, ¿no? La libreta, qué sé yo, el acta de la fe de bautismo o el certificado de la confirmación o la libreta de familia, ¿no? Me casé por iglesia. No es un título, un rótulo, no es formar parte en un acta. Es un modo de vivir, es un modo de ser, es un modo de existir.
O sea, el cristiano es una persona que está, escucha esto, y que esto se te grabe en el corazón, no solo en la cabecita, en el corazón. El cristiano es una persona que está adherido voluntariamente a la voluntad de Dios. O sea, el cristiano es esa persona que entendió que tiene que poner toda su fe, toda su confianza en Dios y que solo quiere hacer lo que Dios quiere para esta persona, para mí. O sea, yo entendí que Dios quiere lo mejor para mí y que Él es el único que quiere lo mejor para mí y que inclusive quiere, sabe mejor o de mejor manera está informado de lo que me conviene. Mejor inclusive que yo. Muchas veces yo pienso que esto que voy a hacer ahora, este paso que voy a dar, es lo que le conviene a mi vida. Pero el Señor dice, no, ese paso no te conviene. Y yo muchas veces entro como en una discusión con el Señor por decir, pero Señor, ¿cómo vos vas a saber más que yo lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace feliz? Y se dan esos encontronazos. Pero el cristiano es el que reconoce que el Señor es el que sabe. El Señor es el que tiene autoridad y el Señor es el que elige siempre para mí lo que más me conviene. Entonces el cristiano se vuelca, se da, se libera, se entrega voluntariamente a la voluntad de Dios, a los brazos de Dios. Y dice, Señor, si vos querés que vayamos para allá, bueno, caminamos para allá. Señor, hoy querés que no caminemos, hay que quedarnos acá, nos quedamos acá. Bueno, llegar a esa aceptación profunda de la voluntad de Dios, lleva un proceso, que no es un proceso intelectual, no es solo un proceso intelectual, que esto es un poco lo que está diciendo aquí en este fragmento sobre el Evangelio. O sea, no basta solo con anunciar el Evangelio de manera intelectual. No, porque Jesús dijo esto, Jesús dijo que hagamos esto otro, la iglesia enseña esto, durante estos 2000 años de historia los cristianos vivieron de esta manera, y lo entendí intelectualmente. No, eso tiene que bajar y hacerse carne en mi vida. Yo tengo que ser la expresión del Evangelio. O sea, cuando cualquier persona me vea caminar, con mis actos, con mi testimonio, sepa, sin que yo diga ninguna palabra, este es cristiano. Este es un hombre de Dios, o esta es una mujer de Dios. Con mi testimonio, con mis actos, ese es el objetivo. Pero para eso hay que dar un paso más allá de lo intelectual, más allá de lo meramente conocimiento, como decíamos, acá en la cabecita. O sea, eso tiene que bajar en una coherencia de vida, en un testimonio de vida, en una manera, en una forma de vivir, de ser, de expresarme. Bueno, dejamos de lado esto, porque si no, no voy a terminar el tema de hoy. Segundo aspecto, segundo elemento en la formación cristiana. Estamos hablando de la enseñanza en el grupo de oración. Centro, el Evangelio, la buena noticia. Segundo aspecto, la enseñanza práctica. Y acá quiero hacer hincapié. Dice, damos por supuesto que el mensaje de salvación ha sido apropiado, entonces viene la segunda parte. Hay que dar la enseñanza práctica sobre la manera de aplicar la verdad cristiana a todos los aspectos de la vida. Si hacerse cristiano significa ser trasladado de un reino a otro, no será muy difícil comprender por qué muchos cristianos nuevos se encuentran de pronto como a la deriva en un entorno que no les resulta familiar. Por eso necesitan un guía en este nuevo orden de la realidad, un mapa del territorio nuevo en que han entrado. Hemos de ofrecer enseñanza práctica para atender a esta necesidad. Bueno, hago un alto acá. ¿Qué está diciendo? Es real. Si yo hasta ahora viví el evangelio del mundo, y no quiero que se entienda mal, si yo hasta ahora viví la propuesta del mundo, lo que el mundo me propone, hay que tener mucho para ser feliz,
hay que ganar los primeros puestos para ser feliz. Digo, cosas que nosotros mismos, todos le enseñamos a nuestros hijos. Yo peleo y discuto todo el tiempo en casa con mi esposa y con mi hija por esta cuestión de que hay que ser primero. Que si no subí al podio en gimnasia artística no sirvo para nada. O sea, no, ¿cómo es eso? Bueno, el mundo nos vende eso. No nos vende los aspectos del Evangelio, los valores del Evangelio. Nos vende otros valores. Claro, si nosotros venimos viviendo los valores del mundo, a mi abuelo se lo enseñó a mi papá me lo enseñó a mí, y yo se lo enseño a mis hijos, y estamos en... Claro, cuando llega la buena noticia, el Evangelio, estoy en el grupo de oración y me empiezo a encontrar con estas enseñanzas, empiezo a ir a misa, el sacerdote en la homilía profundiza sobre esta misma enseñanza, leo la palabra en casa, profundizo sobre la misma enseñanza, llega un momento que, claro, estoy en un territorio desconocido, nuevo, y para colmo solo, porque, claro, convivo en casa con mi esposa y mis hijos, pero es como que ellos están del otro lado del río y yo estoy acá. Y no porque sea mejor, sino porque estoy permitiéndome escuchar otro mensaje, otra noticia. Y estoy queriendo aceptar ese otro mensaje, esa otra noticia que es el Evangelio. No el del mundo, sino el de Jesucristo el Señor, esta buena noticia. El Evangelio con mayúscula. Entonces, claro, se da muy difícil, dice, es como que hay que darle un mapa, dice, del territorio nuevo, porque claro, es como que estoy en la vereda del frente. Estoy queriendo responder a cada situación conforme a estos valores nuevos, y claro, voy a recibir ataques, miradas feas, comentarios, porque el mundo no está acostumbrado a hablar de esto. Dicho esto, llevamos 17 minutos. Voy a acelerar un poquito. Dice, un ciudadano nuevo del reino de Dios tiene que ser iniciado en la oración diaria, la lectura de la Escritura, la participación en las reuniones de oración y la necesidad de los sacramentos. Ha de aprender qué significa ser miembro de Cristo. Y esto es saber compartir la propia vida, el arrepentimiento y el perdón, el amar y ayudar a sus hermanos. Necesita saber cómo tiene que comportarse a ciertas áreas de su vida que se hallan fuera de la propia comunidad cristiana, su profesión, sus relaciones con otros que no son cristianos. Debe aprender a llevar bien su matrimonio, a dominar sus emociones, a ejercer los dones espirituales. Hay, en suma, toda una riqueza de sabiduría y enseñanza que se debe comunicar a aquellos que en adelante van a vivir una nueva vida en Cristo. Bueno, daría este fragmento para 5 programas, pero es muy difícil hacerlo tan largo. Vamos a hacer un brevísimo resumen. A ver, hice el seminario de vida, recibí la efusión del Espíritu Santo, me enseñaron que ahí vienen los dones y carismas. Ya estoy lleno del Espíritu Santo, por lo tanto en cualquier momento vendrá el don de lenguas, el don de sanación, etcétera, etcétera, y yo me comí ese verso. A ver, que no se malinterprete, no estoy diciendo que eso sea un verso. Digo que el Señor pone todo eso, pero que todo eso necesita de un contexto, que va a ser lo que está enseñando este apartado concreto de la enseñanza práctica. Yo le tengo que enseñar a esa persona que a lo mejor cree que ya está, o sea, es como un hermano separado cuando dice yo soy una nueva criatura y ya está, ya soy salvo y ahora puedo salir a hacer cualquier cosa que ya soy salvo. Sé que no lo viven así, pero muchas veces se entiende de esa manera. Acá pasa lo mismo, o sea, esa persona no puede estar separada de los sacramentos. Yo solo voy al grupo de oración, no voy a misa, no me confieso. No. O estoy viviendo en unión libre con una persona pero voy al grupo de oración. No funciona. No funciona. Y mira, justo hace un ratito me llegó un mensaje, espero encontrarlo. Me van a tener un poquito de paciencia, pues se me acaba de ocurrir. Que da justo con lo que dice ahí. Miren, es una fotito
del santo cura de Ars. A ver si se ve, porque yo estoy en otra página. Ahí está. La voy a poner ahí en pantalla y la vamos a leer juntos. Dice, para que la oración sea agradable a Dios y provechosa al que la hace, es necesario hallarse en estado de gracia, o a lo menos tener una firme resolución de salir cuanto antes del pecado, puesto que la oración de un pecador que no quiere salir del pecado es un insulto que se hace a Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué dice el santo cura de Ars? Aquella persona que se dispone a orar y sabe que está en pecado mortal o que está en pecado grave y no tiene pensado cambiar de hábito, convertir su vida, porque en realidad es eso, ¿no? El aceptar a Cristo es decir, bueno, va a haber un cambio, una conversión. Si no hay conversión, no sirve de nada. Por eso es imposible pensar un servidor o un cristiano sin oración diaria, sin lectura de la Escritura, sin participación en los grupos de oración, sin sacramentos. Y esto que dije último lo voy a poner primero. Muchos van a los grupos de oración, rezan, trabajan, bla, 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 pero no van a la misa. No se confiesan. Entonces es como ver un esqueleto caminando. O sea, una persona, un cristiano sin vida sacramental es una persona completamente ni desnutrida, ya es un hueso que camina. O sea, mirando, si podríamos mirar en un espejo el espíritu, el alma espiritual de esa persona. Por eso hay que enseñarle, y en esta enseñanza que debería de ser breve, hay que enseñarle la importancia de esta necesidad, de que tenga un diálogo diario con el Señor, de que pueda nutrirse de la Escritura, que pueda participar en la oración comunitaria, porque no es solo mi oración personal, también necesito de la comunidad, de la oración comunitaria, y también nutrirme de los sacramentos. Sigo adelante porque si no, no vamos a terminar más. Me voy dijimos recién, 4 elementos de la formación cristiana. Hablamos del Evangelio, las enseñanzas prácticas, concretas. Ahora vamos a la atención personal, tercer elemento. Dice, es en esta enseñanza práctica donde la atención personal cobra una gran importancia. O sea, un cristiano nuevo necesita la ayuda de hermanos y hermanas maduros en la fe para llegar a aplicar la verdad cristiana a su propia vida y superar los problemas que puedan surgir. Los que realicen este ministerio deben tener una cierta habilidad pastoral y estar capacitados para explicar claramente los principios básicos de la fe y hacer comprender, tanto con la palabra como con el ejemplo, el cómo llevar tales principios a la práctica. No obstante, es posible prestar esta atención personal de forma muy simple y sencilla. Podemos orar, por ejemplo, con un hermano para pedir una fe más profunda o más liberación en la alabanza o la solución de un problema. Bueno, esto que está diciendo la atención personal es real. Muchas veces en nuestro grupo de oración ponemos demasiado énfasis en el momento, en esa media horita, 15 minutos, hora en que nos juntamos, y la gente es como un número, ¿no? Hablábamos en el primer programa que hicimos sobre el seminario de crecimiento, había elegido yo como tema la acogida, el ministerio de acogida. Y muchos me decían, pero Franco, de eso no se habla, o sea, ¿cómo el ministerio de acogida? Eso yo no lo escuché nunca. Bueno, y por eso lo elegí, porque el ministerio de acogida es esa capacidad de decir, de ir al encuentro del otro. La persona que viene es una persona, o sea, no es un número más. O sea, es alguien que viene, a quien tengo que recibir, de quien me tengo que nutrir, a quien tengo que saludar, mirar a la cara, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hace falta en los grupos de oración para todo eso que se dijo o todo eso que yo traigo de la semana, que pueda haber un hermano o una hermana que me pueda acompañar a mí, que me estoy iniciando, para que yo pueda bajar todo eso que está en mi cabecita, porque lo escuché
en la calle, me lo dijo otra persona, o lo escuché en un video de YouTube porque estoy mirando, siguiendo a un sacerdote, etc. Yo tengo un montón de información. El tema es que toda esa información, cuando estoy iniciándome, me cuesta ponerla en práctica. O sea, a ver, ¿cómo hago para todo esto que tengo en el intelecto, todo esto que es información, cómo hago para hacerlo vida, hacerlo carne, hacerlo hábito? O sea, yo tendría que vivir todo esto que escucho, porque entendí y lo retengo porque entendí que es importante. Está bien, pero ¿cómo lo hago carne? Esto que para una persona que ya caminó o que está caminando, diría, pero ¿cómo me haces esa pregunta? Si es algo básico, hermano, si es sencillo. Bueno, el que está iniciando no sabe cómo hacerlo. No lo sabe hacer. Y no es que no lo quiera hacer, no sabe. No sabe cómo dar ese paso. Entonces, ahí es donde se necesita de estos hermanos, que también es un ministerio, es un apostolado, la persona que puede dar, que tiene el don del consejo, o el don de la escucha, y que puede estar ahí apuntalando, diciendo de manera concreta, es como decir, hay un plan de vida, ¿no? Tendrías que hacer esto, de ahora en adelante tratá, yo sé que tenés trabajo, pero bueno, no sé, en este lugar vos tenés misa de martes a domingo, buenísimo sería que vayas de martes a domingo a la Eucaristía, no podés, ya sé, no podés, vamos a empezar de a poquito, el domingo, inamovible, no, pero el domingo trabajo, el sábado no podés faltar el sábado. Bueno, y ir acompañando y dándole forma modelando, si se quiere, acompañando al Señor, lo va haciendo el Señor, pero a través de uno, acompañando a modelar el alma de esa persona. Y también a que cambie de hábitos, porque esa persona va a tener que dar un salto y un cambio de hábitos. Todos los días a tal hora mi interés estaba puesto en criticar y me iba a tal lugar a tomar tal cosa, tomábamos mate o tomábamos esto o aquello y nos juntábamos y ahí hablábamos de todo, nos reíamos. Compartíamos, tenía 10 grupos en los que nos compartíamos todo el tiempo videos y fotos de mujeres desnudas. Digo, cosas que son habituales. Bueno, enseñarle a esa persona que de a poquito tiene que ir separándose de eso, o sea, saliendo de eso, yéndose y cortar. Va a llegar un momento donde va a tener que decir, ¡pum!, hasta acá, no se puede más. Bueno, eso forma parte también de la enseñanza del grupo de oración. Dimos una enseñanza, pero después viene la atención personal. Va a ser en el grupo de oración y no, porque si no el grupo de oración duraría 5 días y tendríamos que armar box como para que si hay 40 personas, bueno, se vayan a un box cada uno y se dé atención a esto. No, se da en otro espacio, en otro ámbito, en otro momento. Pero se debe dar. A los que están iniciando, se debe dar. Y a veces hasta personas que están iniciadas, están formadas y que una enseñanza es como que quedó ahí, decir, che, la verdad que interesante, pero no comprendo cómo bajar esto a mi realidad. Bueno, ahí estará este ministerio. Sigo adelante porque ya llevamos 28 minutos. Último elemento de la enseñanza y es el de la comunidad cristiana. Después de las enseñanzas, resulta muy útil hacer grupos para compartir, para reflexionar y para descubrir el modo de aplicar lo que se ha escuchado, el vivir momentos de puesta en común de ideas y de sentimientos también. Y esto va a ayudar a los hermanos nuevos a desarrollar unas relaciones personales y profundas y aprender del ejemplo de otros. En estos grupos, lógicamente que nos vamos a poner todos los iniciados juntos, todos los que ya están formados por el otro lado. No, se va a mezclar. Entonces, el iniciado que está ahí como persona perdida, que no entiende nada, con el que está formado, va a darse cuenta y va a tratar de ir integrando. Si no hace pregunta, hacerle pregunta, sin, lógicamente, teniendo respeto, cautela, porque la persona está recién aprendiendo y todavía a lo mejor no está dispuesta a abrir el corazón, a contar ciertas cuestiones, pero bueno,
se van a dar ese tipo de espacios como para que se pueda relacionar lo que se dijo con estas personas que están en la misma que estoy yo. O sea, está bien, está esta enseñanza. Escuchar de alguien que está muy formado y demás, decir, che, qué interesante lo de hoy, pero qué difícil, ¿no? Ya ese comentario, por ejemplo, para el que se está iniciando, es decir, esta persona que está súper formada, que hace años que viene acá, que esté diciendo qué difícil, y bueno, o sea, quiere decir que está más o menos como yo, en el camino, bueno, y eso va a hacer que la persona se anime se vaya aflojando también y se anime a caminar. Sigo adelante, dice, pueden aflorar problemas para los que en algunos casos será necesaria la oración de liberación de malos espíritus. Estas son áreas difíciles en las que puede haber mucho peligro si no estamos debidamente preparados. Algunos grupos no deben aventurarse en estos ministerios si no tienen cierto conocimiento y experiencia, pero otros sí pueden y deben abordar el problema. Romper el dominio del maligno y curar las heridas del pasado son aspectos de los que no debemos desentendernos. Desde los primeros siglos de nuestra era, ser en Cristo significaba formar parte del cuerpo de Jesucristo, de la comunidad cristiana local. Y así sigue siendo en nuestros días. Jesús dijo que por la unidad y el amor de sus discípulos llegaría el mundo a creer en Él. Y nosotros tenemos que hacer visible este amor y esta unidad ante el mundo. Que, como en los primeros tiempos, todos digan, miren cómo se aman, ¿no? O sea, el grupo de oración cuando empieza a ser fecundo es porque vive la unidad. Esta intimidad no de una secta, ojo, no es que un grupo sectario, no, vive el amor y no tiene ningún problema de salir a comunicar ese amor, que no es propio, que es de Cristo. O sea, nos amamos en el amor, en aquel que es el amor con mayúscula. Pero antes de avanzar en lo que continúa, me quiero detener porque recién el texto habla de la liberación y de la sanación. Dos aspectos que vamos a tratar con mayor profundidad en este seminario y que es probable que necesitemos comprender este tema. ¿En qué sentido? Pensá lo siguiente. Suponete que una persona, bueno, tocó fondo y entre tanto manotazo de ahogado llega al grupo de oración. Porque, bueno, fue al brujo, a la curandera, porque tenía problemas, no había forma de solucionarlos. Y bueno, un amigo le dice, mira, yo conozco un grupo así, personas que están como nosotros, mal, pero que ahí se va saliendo, vamos al grupo de oración. Llega al grupo de oración y a lo mejor llega con un problema de alguna infestación diabólica, de algún trabajo de brujería propio, ¿no? Él fue, abrió el corazón y se metió a darle cosas al brujo. No estoy diciendo nada de otro mundo, cosas que hacemos todos los días. De hecho, este tipo de lugar está lleno de cristianos que van en busca de soluciones rápidas. Bueno, ese tipo de cristianos después en algún momento llegan al grupo de oración, vuelven a la iglesia. Entre tanto manotazo de ahogado están allá, pero también están acá, están probando, están buscando. Se pueden dar casos en donde haya reacciones o lo que solemos llamar con el nombre de manifestaciones. Bueno, acá deja en claro dos aspectos. Si el grupo no está formado, no hace nada. Ahora, si el grupo está formado, el grupo intercede, ora, de una manera en donde tiene un nombre, pero para que lo podamos entender todo, en donde el grupo en ningún momento le va a ordenar al demonio, no va a hablar directamente con el demonio, no. El grupo va a pedir al Espíritu Santo de Dios, a Dios Padre, a Jesucristo, a la Santísima Virgen María, que ayude a este hermano, que libere de esta situación a este hermano, pero le pide a Dios Padre, le pide al Espíritu Santo de Dios, le pide a Jesucristo, Señor Jesús, por los méritos de tus llagas, de tu sangre, si es tu voluntad, sana a este hermano, libéralo. Lo mismo
Estábamos hablando de la liberación, pero también puede haber una herida profunda, un dolor profundo, que en un momento de oración se puede manifestar como un llanto muy profundo, muy marcado, en donde esa persona necesita sanar y el Señor la está llevando a ese momento para sanarla. Volvemos a lo mismo. El grupo puede interceder por ese hermano, puede orar, puede en ese contexto de oración interceder en favor de ese hermano. No sabe cómo hacerlo, toma distancia, lo comunica al párroco o al coordinador del grupo para que lo comunique al párroco, tendrá su entrevista con el párroco para que siga su proceso de sanación con un ministro de la iglesia. Y si no, el mismo grupo de oración va a intervenir semana tras semana, grupo tras grupo, van a ir sucediéndose este tipo de manifestaciones hasta que la persona pueda sanar. Entre esta cuestión de la atención personal, en donde la persona va a tener que abandonar hábitos, abandonar personas, o sea, malas juntas, malas compañías, abandonar... siempre implica también esta cuestión de la renuncia y la conversión. Y eso se hace en un proceso, no se hace de hoy para hoy. Es un proceso. Por eso va a haber un proceso en donde se van a ir dando estas cosas. Sigo adelante porque no terminamos más. Dice, la comunidad pues no debe entenderse simplemente como un grupo que se reúne semanalmente para orar juntos y estudiar la Biblia. No, no es eso. Sino como un grupo de cristianos que han comenzado a unir sus vidas de una forma más profunda y responsable, entregados al servicio del Señor en un compromiso serio con el Evangelio. Esta diferencia hay que tenerla clara, ¿no? Muchos piensan que, bueno, nos juntamos para rezar y estudiar la Biblia. No, no es eso. No es eso. No es eso. No es eso. Dice, por otra parte, a medida que nuevos hermanos van entrando en el grupo, este grupo les ofrece un ambiente adecuado para poder crecer y madurar en su vida espiritual. Es aquí donde el nuevo cristiano podrá llevar a la práctica, día a día, los principios que recibe de la Escritura y de la enseñanza. Debemos así acoger, y acá viene la palabra de la acogida, acoger a los nuevos miembros que deseen incorporarse al grupo, tal y como lo hicieron las primeras comunidades. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Bueno, y así concluye. En este fragmento final me parece importantísimo destacar, resaltar esta capacidad de la apertura, de un grupo que tenga un corazón abierto, un grupo que no sea sectario, ¿no? Acá estamos nosotros, los que hicimos el seminario de vida, y acá no entra nadie. No, un grupo de puertas abiertas en el que acoge a todos, y que después no es esta cuestión cómoda, de zona de confort, es decir, yo voy al grupo, eso es lo que hago yo, 10 minutos, rezamos, me voy, ya está, no me pidan otra cosa, no. Está también esa parte en donde, cuando estamos hablando de el acceso a la persona, la atención personalizada para poder acompañar a estas personas que se van integrando, para que esta persona que hoy está en un lugar nuevo, que no entiende nada, todo eso que le dijimos, haya alguien que pueda ir recordando, bueno, mira, me estás contando que te pasa esto, ¿recordás lo de la enseñanza cuando dijimos el valor profundo que hay en perdonar? Bueno, eso tenés que bajar, pero yo no puedo, si me hizo, ejemplos, ¿no? Ejemplos de lo que puede pasar. Bueno, empezá por decidir perdonar. Quiero perdonar. En el nombre del Señor, yo quiero perdonar a este hermano. Aunque al principio sea una cuestión de acá de la lengua, que no salga del corazón porque tu corazón está dolido. Pero empezá con eso. Es decir, yo quiero, Señor, quiero perdonar a este hermano. Empezá así y que tu oración sea, Señor, yo quiero perdonar. Y bueno, este hermano va a ir conduciendo a este hermanito iniciado o esta hermanita iniciada a dar esos pasos necesarios de conversión y a la vez de sanación y liberación. Son pasos concretos que si no los ayudamos a ese hermano le va a costar años y probablemente nunca de esos pasos. ¿Por qué? Porque es una persona que solo llega al grupo de oración, ¿cómo estás? Listo, nos ponemos a rezar en el nombre del Padre, ven Espíritu Santo, ven Espíritu... Y no sirve.
no sirve, hay que involucrarse. No es esta cuestión, nos juntamos a orar, estudiamos la Biblia y nos vamos a casa. Es un grupo de personas que se comprometen a una vida distinta, a vivir el Evangelio, a vivir los valores del Evangelio. Y esto implica también tareas, deberes. No es solamente ir a pedir o ir a agradecer, es también lo que tengo que hacer, los pasos que tengo que dar, lo que el Señor me está pidiendo a mí, de acuerdo al don que me haya conferido, otorgado, prestado, regalado, como lo quiera llamar. Bueno, hermano, 40 minutos, ya me fui, demasiado extenso. Así cerramos la enseñanza en el grupo de oración. Programa pasado hicimos el inicio, la apertura, la importancia de formarnos, la no ignorancia, o sea, lo opuesto a la ignorancia, que es la formación. Y hoy hablamos de una formación no intelectual, sino que una formación que va más allá, que tiene que llegar al corazón. Una formación que tiene que ir al corazón, que tiene que meterse en el corazón de la persona. Y para eso es necesario comprometerse. Para eso es necesario tomar la posta y ir al encuentro de aquel que necesita ser formado, y esa persona pueda tener mi compañía o la compañía de otro hermano u otra hermana que pueda bajar eso que está acá como intelecto en la cabecita. Lo entendí, sí, no sé si lo entendí, lo escuché. Bueno, lo vamos a bajar al corazón, y del corazón a la vida, a que mi vida, mi día a día, en mi trabajo y demás, yo puedo empezar a vivir esos valores. Eso que aprendí acá lo puedo empezar a hacer acción, hacer acción en mi vida. Bueno, espero que te haya servido. Nos vamos a ver en un próximo programa, ya va a ser el programa 16 de esto que es crecimiento en el espíritu, para seguir profundizando la fe de la renovación carismática católica. Que Dios te bendiga, nos vemos, que sigas muy bien. Chau.